Hola a todos, soy Máscara Negra, y el día de hoy les voy a hablar de el hombre que inspiró al icónico Drácula. Vlad el Empalador. Voy a contar su historia, su ascenso al poder y su muerte. Escogí a este personaje porque estamos en el mes del terror, y creo que su leyenda es lo suficientemente escalofriante como para helarles la sangre. Espero les guste este vídeo. Comienzo con el tema. Nació en la ciudad burgo-rumana de Sigi, Coara, Transilvania, entre noviembre o diciembre de 1431, aunque se desconoce la fecha exacta. Fue uno de los tres hijos legítimos de Vlad II Drácul, quien por sus hazañas contra los turcos otomanos había recibido del rey de Hungría, junto a otros nobles valacos, tierras en la región de Transilvania, que en aquel entonces era parte del reino de Hungría. Su patronímico rumano Draculea, o Drácul, fue heredado de su padre Vlad Drácul, quien en 1431 fue admitido en la Orden del Dragón, creada en 1408 por Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y posteriormente emperador germánico. Drácul, que en rumano significa, el dragón, es una forma definida rumana, siendo, ul el sufijo de artículo definido, del latín ille, y la palabra drac, el sustantivo dragón, del latín draco. Hoy en día, la palabra draca ha adquirido en rumano moderno la connotación de demonio, la palabra para dragón ahora es valauro dragón, lo que ha llevado a malinterpretar el apodo de Vlad como demoníaco. En cuanto a su apodo, Tepes, el empalador, proviene a su afición por el empalamiento como método de ejecución, aunque solo le fue asignado póstumamente, en torno al año 1550. Vlad tuvo una infancia muy dura, y esto fue muy determinante a la hora de formar su futuro como príncipe. A los 13 años, en 1444, fue entregado a los turcos como rehén junto con su hermano Radu por su padre, como muestra de sumisión al sultán y como garantía. Fue criado por Murad II, padre de Mehmed II, el cual lo tuvo como a un hermano, en ciudades como Adrianópolis, Etniogisor, Ened y Ninfamen, con el propósito de evitar una nueva traición por parte del padre de Vlad. Cuando volvió del exilio supo que en 1447 su padre, Vlad Drácul, había muerto apaleado y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo aún con vida. Ambos hechos fueron ordenados por el conde Juanun Yadi, un antiguo aliado de Vlad II, y apoyados por los boyardos, la aristocracia local, a los cuales Vlad tuvo desde entonces odio hacia ellos. Los turcos lo apoyaron hasta convertirlo en voivoda de Valaquia, aunque ya había antes llegado a ser voivoda de Transilvania, en septiembre de 1448, pero los húngaros lo expulsaron unos meses después por orden de Juanun Yadi. Durante 8 años Vlad estuvo viajando por los lugares limítrofes de Valaquia buscando apoyo. Se sabe que en este tiempo contactó a su primo Esteban el Grande de Moldavia, quien lo ayudaría en el futuro contra los turcos cuando este se convirtió en voivoda de su país. Además aprendió varias tácticas político-militares. Estuvo en la corte de Juanun Yadi, el cual, impresionado por su conocimiento de los turcos y su odio al sultán turco Mehmed II, lo perdonó y lo tomó como consejero. Finalmente se convertiría en el candidato húngaro al trono de Valaquia. Cuando Vlad supo que los turcos habían sido rechazados por los húngaros, se lanzó a la toma del poder, ostentado por Vladislav II, quien era apoyado por los húngaros y la población de origen alemán, además de ser un protegido de los turcos. Junto con un contingente militar transilvano, que lideró acompañado por un noble de la casa de Báthory, derrotó al voivoda e hizo que lo ejecutaran en la plaza pública de Targu, cerca de Targovi, la antigua capital de Valaquia, justo donde había muerto su hermano. Una vez convertido en príncipe, en 1456, los reinos cristianos lo reconocieron como tal. La primera parte del reino de Vlad estuvo dominada por la idea de eliminar amenazas a su poder, especialmente de grupos de nobles, como los boyardos. Esto se consiguió por eliminación física, pero también reduciendo el rol económico de la nobleza. Las posiciones más importantes en el concilio de príncipes, que iban normalmente a los más poderosos boyardos, fueron dadas a individuos desconocidos, algunos de origen extranjero, pero leales a Vlad. Para posiciones menos importantes Vlad también ignoró a los boyardos. Una de las bases del poder de la nobleza de Valaquia eran sus conexiones con las ciudades autónomas de Transilvania pobladas por gente de origen sajón. Vlad actuó contra ellas eliminando sus privilegios en relación con Valaquia y organizando ataques contra ellos. Fue despiadado y en las ciudades donde no lo aceptaban se realizaban ejecuciones por empalamiento de hombres, mujeres y niños. En 1459 hizo que 30.000 colonos alemanes y oficiales fueran empalados.
Con ello iniciaría su carrera de brutales masacres, entre las que se le atribuyen el exterminio de entre 40.000 y 100.000 personas entre 1456 y 1462, hechos detallados en documentos y grabados de la época, que pusieron de manifiesto su gusto por la sangre y el empalamiento, por lo que se le comenzó a llamar tepes, que en rumano significa empalador. Una de sus acciones de empalamiento masivo fue su venganza contra los boyardos, asesinos de su padre y de su hermano Mircea, que Vlad llevó a cabo durante la Pascua de 1459, invitándolos a una gran cena y pidiéndoles que se pusieran sus mejores galas. Relata la crónica de los Cantacuzino que cuando terminaron de cenar, Vlad mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes los obligó a ir desde Targovi hasta un castillo en ruinas que había sobre un monte cercano al río Arge. Los boyardos fueron a pie y muchos perecieron en el camino, pero los que llegaron aún con vida fueron obligados a reconstruir el castillo de Drácula y, así, sus preciosas ropas de gala quedaron convertidas en harapos, mientras iban muriendo de agotamiento a lo largo de los meses. A Vlad le gustaba organizar empalamientos multitudinarios con formas geométricas. La más común era una serie de anillos concéntricos de empalados alrededor de las ciudades a las que iban a atacar. La altitud de la estaca indicaba el rango que la víctima había tenido en vida. Con frecuencia, Vlad los dejaba pudriéndose durante meses. Un ejército turco que pretendía invadir Valaquia se volvió atrás, aterrado, cuando encontró a varios miles de empalados descomponiéndose en lo alto de sus estacas, a ambas orillas del Danubio. Luchó y descargó toda su brutalidad tanto contra cristianos como contra musulmanes. Defendiendo lo que le convenía en cada momento, luchaba contra aquel que le hiciera pagar tributos. Tanto musulmanes como cristianos lo tenían por maldito, quedándose él en una posición media, obligando a musulmanes de su país a luchar contra los musulmanes turcos y a los católicos a matar ortodoxos. El día de San Bartolomé de 1459, Vlad hizo empalar a la mayoría de los sajones de Brasov, una ciudad transilvana que se había rebelado contra él, ya que habían apoyado al pretendiente Dan II junto con desleales húngaros y rumanos, y a continuación organizó un festín en el centro de este nuevo bosque de empalados aún aullantes, frente a la tarima donde un verdugo descuartizaba lentamente a los cabecillas de la sublevación y sus familias. La peculiar celebración duró hasta muy entrada la noche, cuando, para iluminarse, Vlad y su ejército prendieron fuego a la ciudad ante los ojos de sus 30.000 agonizantes ciudadanos. Incluso a los que no mandó empalar los amontonó e hizo que sus soldados los mataran a sangre fría con espadas, picas y cuchillos. Poco después atacó las ciudades de la región Dara-Varsay, en donde también hubo varios empalamientos. Al año siguiente arrasó la fortaleza de Fágara y la ciudad de Anlas en castigo por su rebelión, resultando la gran mayoría de sus habitantes empalados, quemados o muertos en combate. Estas poblaciones tardaron varias generaciones en recuperarse, quedando algunas desiertas durante largo tiempo. Vlad, al firmar la paz con Transilvania, exigió que este principado no acogiera a ningún enemigo y que le pagara un tributo de 15.000 florines. Una vez que hubo resuelto los conflictos internos, Vlad se alió con los húngaros, especialmente con el rey de Hungría Matías Corvino. En 1459 dejó de pagar tributos a los turcos, y en 1460 se alió con Corvino y lanzó una serie de campañas contra ellos. Aunque las campañas resultaron exitosas al principio, no le proporcionaron victorias duraderas, debido tanto al escaso apoyo del mencionado rey húngaro como a los limitados recursos de Valaquia. En 1461, Vlad libró una de sus más famosas batallas. El sultán turco Mehmed II, conquistador de Constantinopla, le tendió una trampa. Envió a su encuentro al colaboracionista griego Catabolinos, en calidad de embajador, para citarlo en Giurgiu, puerto danubiano cerca de Bucarest, con el fin de solucionar un pequeño problema fronterizo, entre comillas. En el lugar de la cita esperaba un destacamento al mando del general Hamzabet. Vlad Tepes fingió caer en la trampa y se presentó con parte de los tributos pendientes e incluso algunos presentes para el sultán, pero, a su vez, llevó consigo a un nutrido ejército de caballería que derrotó a los turcos con relativa facilidad. Después de esta batalla, Catabolinos y Anzabek fueron conducidos junto al resto de los prisioneros hasta Targoviste, donde murieron empalados, aunque otras fuentes aseguran que Hamzabek fue abandonado con vida en la frontera tras serle cortados los pies y las manos.
Este mismo año, Mehmed II, un hombre al que no se le conocía precisamente por su repugnancia ante la efusión de sangre, retrocedió cuando pretendía invadir Targoviste y volvió a Constantinopla enfermo de violentos vómitos ante la visión del bosque de los empalados. Este peculiar bosque era un valle donde se habían talado todos los árboles para obtener estacas. Estacas suficientes para empalar a más de 23.000 prisioneros turcos, húngaros, rumanos, búlgaros y colonos alemanes y sus familias empalados allí mismo, repartidos por todo el valle, en lo alto de los palos. Animado por estos éxitos, Vlad cruzó el Danubio y penetró en territorio otomano, donde derrotó a las tropas turcas. El 11 de enero de 1462 Vlad envió una misiva a Matías Corvino, informándole del recuento de las cabezas de 24.000 enemigos, a los que había que sumar los muertos en los incendios de sus casas, cuyos cadáveres no fueron recuperados. Además de la carta también envió al rey húngaro 2 grandes sacos con orejas, narices y cabezas de sus víctimas. Fue tal el terror desatado entre los turcos por estas incursiones que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que fuera conquistada por Vlad con el apoyo de los numerosos habitantes que aún echaban de menos el esplendor bizantino. Enfurecido por el avance de los valacos, Mehmed II atacó ese año con un ejército de 150.000 hombres y una flota que ascendió por el Danubio. Estas tropas incluían a 4.000 soldados de caballería comandados por Radu el Hermoso, hermano de Vlad. No hay acuerdo respecto a la cantidad de hombres de los que dispuso Drácula, pero diversas fuentes barajan cifras entre los 22.000 y 30.000. Lo que sí es seguro es que Vlad no pudo evitar que los turcos ocuparan la capital, Targoviste, por lo que se sirvió de estrategias como la guerra de guerrillas y la tierra quemada para enfrentarse a los turcos durante la primavera y el verano de 1462, además de diversos ataques. El más importante tuvo lugar entre el 16 y 17 de junio, cuando Vlad y algunos de sus hombres disfrazados con ropas turcas se introdujeron en el campamento turco e intentaron asesinar a Mehmed. Además, para desmoralizar a los invasores, ordenó evacuar todas las ciudades de Valaquia y sacar de ellas cualquier objeto de valor. Estos se retiraron tras fracasar en el asedio a la fortaleza de Chilia, al sur de Moldavia, con sus tropas diezmadas por la peste, y dejaron a Radu el Hermoso para que continuara la lucha. Esta sería la última gran batalla de Vlad. Pese a las victorias, a Vlad se le oponía la nobleza, que apoyó a su hermano Radu. Mehmed II, una vez en Constantinopla logró, usando una serie de intrigas que incluyeron la falsificación de documentos, que Matías Corvino encarcelase a Vlad en agosto de 1462. El ejército turco, dirigido por su medio hermano Radu, rodeó la fortaleza de Poenari, donde se había refugiado el príncipe valaco. El mismo Vlad fue recluido en la torre real cerca de Buda, tomando posesión del trono su hermano, Radu, quien actuó como un títere de los turcos. No se sabe por qué, Drácula fue liberado en torno a 1474, pero no hay duda de que participó en la batalla de Vaslui, en la región de Jassy, Moldavia, junto al príncipe Esteban Báthory de Transilvania. Juntos invadieron Valaquia con un ejército formado por transilvanos, boyardos valacos y un pequeño número de moldavos enviados por el primo de Vlad Tepes, el príncipe Esteban el Grande de Moldavia. Tras esta batalla Vlad recuperó el trono, pero Esteban Báthory volvió a Transilvania, dejándolo en una posición muy débil frente a sus enemigos. Su última acción fue 3 días después, cuando Vlad se lanzó a atacar a los turcos. Estos habían preparado otro gran ejército para conquistar Valaquia y poner en el poder a Basarab Laiota. Los turcos estaban apoyados por los nobles boyardos, quienes les dejaron vía libre para penetrar en Valaquia. Y fue Basarab quien se lanzó contra Vlad Drácula en una emboscada en la que murieron él y la mayoría de su guardia personal de moldavos, de los que solo quedaron 10 soldados. Las circunstancias de su muerte no son del todo claras, ya que existen por lo menos 3 versiones relacionadas a dicho evento. Existe una versión que asegura que fue muerto durante la batalla por infieles boyardos. Otra versión señala que fue muerto por sus guardaespaldas. Finalmente, la versión más difundida es la que señala que durante la batalla, antes de ser capturado por los turcos, logró escapar de sus enemigos, se colocó el ropaje de un soldado turco caído y huyó en dirección a sus hombres, quienes al verlo lo confundieron con el enemigo, matándolo al instante sus propios soldados, decapitándolo y dejando su cuerpo yaciendo en el campo. El único detalle del que se tiene certeza es que los turcos desollaron la cabeza cercenando su cara y su cabellera del cráneo y llevadas como trofeo a Constantinopla, donde el sultán ordenó que se colocara en una estaca para no dejar lugar a dudas con relación a la muerte de Vlad.
Se desconoce el lugar de su sepulcro, aunque se lo ha situado en el monasterio de Snagostes del siglo XIX. La historia de Vlad Tepes ha influido a diversos medios, como cine, literatura, televisión, pero el más destacado es la leyenda de Drácula, de Bram Stoker, quien se basó en Vlad para su mítico personaje. Ahora, quiero contarles algunas de las anécdotas que se tienen de Vlad el Empalador, siendo algunas bastante turbias o desagradables, espero les gusten. Nota extra. No voy a debatir si las anécdotas son reales o no, simplemente las comparto porque son bastante interesantes y porque realzan la figura de Vlad el Empalador, lo cual es adecuado para mi vídeo. No se fijen tanto en si son reales o no, disfruten de la experiencia que les pueda dar oír estas historias. Habiendo aclarado esto, estas son las leyendas de Vlad el Empalador. Torturas y condenas. Además del empalamiento, otros métodos de tortura usados por el príncipe de Valaquia eran la amputación de miembros, nariz y orejas, la extracción de ojos con ganchos, el estrangulamiento, la hoguera, la castración, el desollamiento, la exposición a los elementos o a fieras salvajes, la parrilla y la lenta destrucción de pechos y genitales, especialmente de las mujeres. Eliminación de ladrones y asaltantes. Otra de sus actuaciones en su reinado fue cuando la población se quejaba de los continuos robos que sufrían por parte de ladrones y asaltantes en sus territorios, además de los pobres, que según Vlad no aportaban nada al país. Para erradicar esto, organizó un festín en una casa de las afueras de la ciudad, al cual se invitó a pobres, ladrones, tullidos, leprosos, enfermos y pordioseros, y las grandes viandas y el vino estaban por doquier. Cuando ya todos estaban bien servidos de comida y borrachos de vino, Vlad se presentó con su guardia en la casa y preguntó a todos los allí reunidos si querían una vida sin privaciones ni preocupaciones y que todos los días se dieran festines como aquel, a lo que los mendigos y demás personas respondieron que sí y que había sido el mejor día de sus vidas. Vlad mandó a sus soldados que cerraran todas las puertas de la casa y prendieran fuego sobre ella. Nadie quedó con vida. Eliminó la pobreza acabando con los pobres. Esto se fue repitiendo con todos los mendigos en cada comarca de su principado. Llegaron a morir 3.600 mensajeros turcos. En cierta ocasión, se presentaron ante él unos emisarios del sultán procedentes de Constantinopla. Estos iban ataviados con sus ropas tradicionales, entre ellas el turbante. Al presentarse ante él, Vlad les preguntó por qué no le mostraban respeto descubriéndose la cabeza, y los turcos respondieron que no era costumbre en su país. Vlad, ofendido ante tamaña desfachatez, los devolvió a Constantinopla con los turbantes clavados a los cráneos, para que nunca se los quitasen. Los emisarios pedían que Valaquia se convirtiese en vasallo y pagara tributos, entre los cuales cada 4 años 500 niños menores de 3 años fueran entregados. El comerciante honrado. Un comerciante se presentó en su castillo para denunciar que le habían robado una bolsa de monedas de oro. Vlad le dijo que volviera al día siguiente. Cuando el mercader retornó al día siguiente, los ladrones y todos los miembros de sus familias estaban empalados en el patio del castillo. Frente a ellos, Vlad en su trono y la bolsa robada. Entonces Vlad el Empalador le pidió al comerciante que contara las monedas de la bolsa, para comprobar si faltaba alguna. El aterrorizado extranjero las contó cuidadosamente y musitó finalmente. Sobra una. Vlad le contestó. Id con Dios, comerciante, tu honradez te ha salvado. Si hubieras intentado quedártela, habría ordenado que tu destino fuera el mismo que el de tus ladrones. Las caravanas de comerciantes. Unas caravanas de comerciantes alemanes en su ruta desde Serbia hasta Hungría no pararon en Valaquia a comerciar con Vlad. Este, al enterarse de la falta de respeto hacia él y su pueblo, mandó capturar las caravanas y asesinar a los 600 comerciantes que las componían exceptuando a 2. A uno de ellos le sacó los ojos y al otro le cortó la lengua y los hizo volver con las cabezas de los comerciantes a Serbia. La copa de oro. También puso en una fuente de la plaza de la capital de Valaquia, Targoviste, una copa de oro para que todo el mundo bebiera en ella, pero aquel que la robara se sometería a la justicia del príncipe. Durante los años de su reinado nadie osó robar la copa de oro. El voivoda Dan. Otra de sus acciones fue la muerte al voivoda usurpador Dan. Este había intentado derrocar a Vlad. Tras su fracaso, y después de ser capturado, Vlad lo mandó ejecutar, no sin obligarlo antes a cavar su propia tumba y asistir a sus propios funerales. Ocurrió en 1460. La mujer holgazana. Vlad se encontró con un hombre trabajando en el campo que parecía falto de mujer por el aspecto de sus ropas. Al preguntarle si no estaba casado, este le dijo que sí.
Vlad hizo traer a la mujer y le preguntó qué hacía en sus días, y esta le dijo que lavar, hacer el pan y coser. Señalando a las ropas de su marido, Vlad no le creyó y decidió empalarla a pesar de que el marido afirmaba estar satisfecho con ella. Luego obligó a otra mujer a casarse con este hombre no sin antes amenazarla con el mismo destino si no cuidaba bien del campesino. Los dos monjes. Dos monjes fueron al castillo de Vlad. Cuando éste les preguntó qué les parecían los empalamientos, uno de ellos respondió que hacía muy bien en hacerlos pues era una misión divina castigar el crimen, mientras que el otro lo condenó. Uno de los monjes fue empalado y el otro fue recompensado. Según las versiones tradicionales rumana y rusa, premió al honesto y empaló al que lo alabó. Los monjes mendigos. Cuando Vlad fue de visita a un pueblo de Valaquia, vio cómo dos monjes le pedían limosna. El príncipe les preguntó que por qué pedían limosna si podían vivir sin penurias colaborando en cualquier iglesia, y estos le respondieron que mendigando podrían saber si iban a entrar o no en el reino de los cielos, a lo que Vlad sin más miramientos, les mandó empalar y les dijo que así sus dudas quedarían resueltas de inmediato. El noble polaco. Benedicto de Wojtor, un noble polaco en servicio del rey de Hungría, visitó a Vlad en Targoviste en septiembre de 1458. Una noche, durante la cena, Vlad ordena que un palo de oro sea llevado e instalado justo delante del mensajero real. Vlad le preguntó al invitado por qué creía que el palo había sido llevado. Benedicto respondió que se imaginaba que algún boyardo había ofendido al príncipe y que éste tenía la intención de honorarlo. Vlad Tepes respondió que había llevado el palo en honor de su noble invitado polaco. Este le dijo que no había hecho nada para meritar la muerte, pero que Drácula le podía hacer lo que querría. Dijo también que Vlad no era responsable de su muerte, sino él mismo por haberse atraído a la cólera del príncipe. La respuesta le gustó mucho a Vlad, quien lo colmó de regalos, diciéndole que si la respuesta hubiera sido otra, hubiera sido empalado en el acto. La amante de Vlad Tepes. Vlad tenía una amante que vivía en una pequeña casa de Targoviste. Parece que esta mujer amaba al príncipe y hacía todo para que le guste. Vlad a menudo era irascible y depresivo, y la mujer hacía grandes esfuerzos para aliviar las penas de su amante. Una vez, cuando Vlad estaba sumamente deprimido, le dijo que estaba embarazada, era solo una mentira para complacerle. Vlad advirtió a la mujer de no bromear con tales problemas, pero ella insistió en que era verdad, a pesar de conocer la opinión del príncipe sobre la mentira. Vlad Tepes mandó llamar a las parteras para examinarla y ver si decía la verdad. Cuando le dijeron que había mentido, sacó el cuchillo y le dio un fuerte golpe, abriéndole el vientre y la dejó agonizar. El noble con olfato sensible. El día de San Bartolomé, en 1459, Vlad hizo empalar 30.000 comerciantes y nobles de Brasov, una ciudad de Transilvania. Con el fin de regocijarse más del resultado de sus órdenes, el príncipe pidió que le traigan la cena en medio del bosque de cuerpos empalados e invitó a sus boyardos a que se le junten. Durante la cena, Vlad observó que uno de los boyardos trataba de evitar el terrible olor a sangre coagulada y cuerpos viscerados. Vlad ordenó que el noble sensible sea empalado también, utilizándose un palo más alto que los demás para que no le moleste el olor. Bueno amigos, este ha sido el vídeo, comenten qué les pareció la leyenda de Vlad el Empalador. Espero les haya entretenido un momento su historia, y hayan aprendido algo. Espero no haberles causado tanto asco jaja. Este vídeo lo tenía planeado para el año pasado, pero por posponerlo una y otra vez no logré terminarlo, y se los traigo hoy, un año después, en el mes del terror del año 2019. Esperen otro vídeo del mes del terror, y mi vídeo del día 31 contando historias de terror escritas por mí. El próximo vídeo, trata de un misterio ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el vídeo, pueden compartirlo. Si les gusta mi contenido, pueden suscribirse a mi canal. Y si quieren apoyarme, pueden visitar mi página de Patreon. Saludos a todos. Me despido, soy Máscara Negra.